Frédéric Lordon, un filósofo marxista, dice: hoy es más fácil imaginar que se termina el planeta antes de que se termine el capitalismo, y lo que dice es que es más bien algo bastante buscado por la burguesía a nivel mundial, eliminar la perspectiva de un tipo de sociedad distinta a la que transitamos hoy, con las catástrofes a las que nos tiene acostumbrados. ¿Y tiene razón o no? Hay otro filósofo también que dice lo mismo, que habla de Mark Fisher, de un realismo capitalista, de cómo el capitalismo nos hace ver que la única opción posible es la que estamos viviendo, eliminar otra perspectiva. Cada vez menos, cada vez es, digamos, frente a muchos relatos distópicos, empieza a aparecer la idea de que podemos vivir en otro tipo de sociedad no capitalista, en una sociedad socialista. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 20% de la juventud, más o menos en encuestas, empieza a decir, bueno, una sociedad socialista... ¿Qué es el ecosocialismo, por ejemplo? Bueno, digamos que es algo que nos trae Saito. Saito, bueno, por ejemplo, y en el caso de Saito, es en realidad digamos, emergencia de una conciencia de que es posible un mundo postcapitalista. En el caso de Saito, un mundo comunista. Viene ¿un mundo comunista? ¿Así lo plantea? Sí, él lo plantea así. Comunismo decrecentista. A ver, explícame todos los términos. Muy bien. Él, primero, como decía Alejandro, es muy significativo que Kohei Saito, un filósofo japonés, se interese sobre todo en un tema que es el de la crisis climática a nivel mundial, digamos una crisis histórica, civilizatoria, de la que da cuenta desde la ONU hasta el panel de cambio climático de la ONU, diferentes gobiernos, etcétera. Más bien todo, salvo un pequeño sector negacionista, en Argentina, Javier Milei, dan cuenta del problema. Trump en su momento, Morrison y Bolsonaro, digamos la ultraderecha, de que hay una crisis climática enorme que básicamente tiene su raíz en los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. Acabamos de atravesar 9 olas de calor en Argentina que dan una pequeña muestra hacia dónde se está dirigiendo un sistema que es el sistema de la Tierra, y ya hay un consenso de que estamos en una nueva era geológica donde la acción del ser humano ya directamente interfiere con procesos geológicos, por eso el término antropoceno. Claro. ¿Sí? Entonces, es uno de los libros, el último libro de Saito. El libro, digamos, del cual leyó... El Capital y el Antropoceno. Claro, la reseña Alejandro, yo reseñé el libro para el semanario Ideas de Izquierda, se llama El Capital en la era del Antropoceno. Kohei Saito se mete con ese problema y él plantea básicamente la necesidad de terminar con un sistema basado en el crecimiento perpetuo, en la expansión ciega de la valorización del capital, retomando a Marx, y en una clave que dialoga con un movimiento que hay a nivel mundial, que es el movimiento decrecentista, que básicamente lo que hace es plantear que este sistema capitalista consume mucha más naturaleza de la que soporta el sistema Tierra, en un consumo sumamente desigual, donde, por ejemplo, si todos los países consumieran como consume Estados Unidos, harían falta 2 tierras y media. ¿Sí? Las diferencias del consumo hacen que, mientras hay algunos autores lo llaman modo de vida imperial, ¿sí? Claro. En países como Estados Unidos, como las potencias... hay una frase que dice: Estados Unidos vive no sobre sus propias posibilidades, sino sobre las posibilidades del resto del tercer mundo. Claro. Entonces nos están aniquilando, literalmente, ¿no? Claro. Pero digo, está bien lo que planteas a mí. Yo te escucho con atención y me quiero agarrar de algunas cosas que me llaman a la reflexión. Vos decís que hay un hiperconsumismo en Estados Unidos, que no necesariamente hace que todo el mundo viva fantástico. También, en Estados Unidos. Además. Digamos, el planteo decrecentista es que, de conjunto, digamos, la humanidad consume mucho más de lo que soporta el sistema Tierra. La ONU habla de que la humanidad es la culpable de la crisis climática. Lo que dice Saito, vendió 500.000 copias en Japón. Mira, este libro que plantea la necesidad, un bestseller,
plantea la necesidad de terminar con este sistema capitalista porque está destruyendo el planeta, ir hacia un sistema comunista decrecentista. ¿Cuál es el planteo decrecentista? La necesidad de decrecer en el consumo en términos capitalistas. En realidad es el planteo que hace Saito es cambiar la cantidad del crecimiento ilimitado del consumo irracional. Por ejemplo, los celulares están programados para que cada 2 años tengamos que ir cambiándolo. Y ahí está el tema del litio. Mira. La obsolescencia programada. Saito, consumo de energía. El consumo de energía está en el centro de la cuestión del cambio climático. Cada vez se consume más energía fósil que libera gases de efecto invernadero. Desde hace 30 años más o menos que se ve la necesidad de cambiarlo ya. Por ejemplo, en 2050 deberíamos ir a 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Que no va a pasar. Que no va a pasar. Entonces, el planteo de Saito es, el decrecimiento, según lo entiende él, significa pasar de la cantidad de la expansión del capital a la calidad de vida para las mayorías populares a nivel mundial. O sea, modificar los modos de producción también. Modificar los modos de producción y los modos de consumo. En el caso en que, como lo plantea Saito, es a partir de terminar con el poder de una clase social capitalista que maneja los medios de producción de forma completamente irracional y al contrario, y al mismo tiempo destruye la naturaleza mercantilizándola, como vemos en Argentina, como decía Alejandro, con el litio, con el fracking, con el agronegocio, que digamos hace crecer de forma exponencial el uso de agroquímicos, destruye el suelo. Y déjame preguntarte del lado de las a ver, ¿esto no nos va a influir una menor calidad de vida? No, en realidad no. En realidad el capitalismo, Saito vuelve a Marx. Marx había... El capitalismo sí, tiene un sector que vive muy mal. Tiene. Y tiene una riqueza recontra concentrada. Genera, por un lado, una enorme destrucción, la que decíamos recién, y por el otro, un nivel de desigualdad inédito. Sí, claro. No solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Sí, claro. En países como Estados Unidos también. No es que las potencias imperialistas tienen un modo de vida virtuoso para las mayorías. No, es súper desigual. Y la propuesta es terminar con ese sistema que, para entender lo que sucede ahí, hay que volver a Marx, es la propuesta de Saito. Marx toma 2 ejemplos, ¿no? Sí. La comuna... Marx lo que hace es, en el Capital, analiza cómo el capital, al manejar la naturaleza por medio de el trabajo asalariado, por un lado mercantiliza la naturaleza y por el otro el trabajo. Explota al trabajador, dice Marx, hace transitar jornadas de 8, 9, 10 horas, aunque aumenta la tecnología, trabajamos cada vez más, sí, más empobrecidos, en peores condiciones, y por el lado de la naturaleza, al ser incapaz de planificar y usar y ver los mejores métodos más amigables con la naturaleza, como la clave son las ganancias, como estamos viendo en Argentina con cada una de las... Cuando vos maximizás ganancias, podés inclusive... A ver, se ha hablado mucho de esto cuando se habla de la mejor utilización del agua. Sí. Digo, cuando se habla de la mejor utilización del agua, todos podríamos usar mucho mejor el agua que usamos. Todo. Pero es más caro. Por ejemplo, vamos a un ejemplo cotidiano. Tener un inodoro, ¿no? Que por cada deposición no se use la misma cantidad de agua. Por ejemplo, países... Mira, me ha tocado la experiencia en esta semana de estar conviviendo con una estudiante francesa que... se iba de una chiquita por intercambio de estudiantes, que cuando fue a bañarse a casa, se bañaba y cerraba la canilla. Se enjabonaba, abría, se enjuagaba, se sacaba el jabón, cerraba la canilla otra vez, se ponía shampoo, ¿no? Y después abría de nuevo y se sacaba el shampoo. O para lavar los platos. ¿Para qué? También. ¿No? Nosotros decíamos, no, pero mirá que... Sí. No, allá nosotros... y estamos hablando de una chica que vive a 200 kilómetros de París. ¿No? Hoy, tiene 17 años. Claro. Entonces,
o sea, nosotros malgastamos el agua. Claro, es más caro. Es más caro también. Primero hay que concientizarse. Segundo, podríamos reutilizar con un sistema para lavar los platos, para lavar, para bañarnos inclusive, reciclar el agua, pero también es cierto que eso es más caro. Y eso afecta a ganancias. Eso afecta a ganancias. El caso del litio que decía Alejandro, para poner un ejemplo muy concreto que se está discutiendo mucho, de algo que vos mencionabas también en tu editorial, estamos cruzados por visitas de Laura Richardson a la Argentina, la generala encargada del Comando Sur, que viene cada 2 por 3 acá y dice claramente: acá nos interesa el agua, el litio, el petróleo del fracking, lo que desde una perspectiva comunista, anticapitalista, llamaríamos bienes comunes naturales. Bueno, con el agua, digamos, sucede algo similar. Para explotar el litio, que digamos que como se va a hacer con los métodos evaporíticos que se van a utilizar en Argentina, se va a despilfarrar una cantidad de agua que directamente va a destruir los humedales altoandinos donde está el litio, ¿sí? Es directamente transformar esas zonas en zonas, en zonas de sacrificio. Ahora, ¿eso resuelve el problema de la crisis climática? Bueno, Saito, por ejemplo, en su libro, acudiendo a Marx, muestra que no, que más bien el capitalismo, con la excusa de una transición energética, va a generar un nuevo ciclo de negocios para hacer autos eléctricos. Mientras tanto... La idea del progreso sustentable, que viene a ser otra mentira. Digamos, bueno, es muy loco, ¿no? Porque si utilizás tanta agua, habría que evaluar qué pesa más, reemplazar los combustibles fósiles que contaminan, o destruir tanta agua, ¿no? Potable. Exactamente. Entonces, la propuesta de Saito es que esos bienes comunes naturales estén en manos de sus trabajadores, trabajadoras, las poblaciones, trabajadores de la ciencia, que puedan decidir democráticamente cómo utilizarlos de la manera más racional según los problemas. Eso en el capitalismo es imposible, porque lo estamos viendo, digamos, la lógica orientada a la ganancia hace que se privilegie el método que genera más Tendría que ser una economía a pequeña escala, ¿no? Una idea del decrecimiento. Sería generar las condiciones, los modos de producción, pero a pequeña escala. Ahora se lo respondes. Ahora se lo respondes. Vamos a hacer una pausa. Te digo porque me quedo con esta pregunta que te hizo Ale, y el concepto que vos planteas bien es decrecer, ¿no? Decrecer. Esa es la clave. Y no, en todo caso, involucionar. Exactamente, sí. Atención con eso, porque ahora nadie quiere dejar de consumir lo mínimo magro que consume hoy. No todos consumimos igual. La burguesía tiene consumos completamente estrafalarios, mientras la mayoría a duras penas llegamos a fin de mes. No se trata de eso. Lo que plantea Kohei Saito es que la clave para la crisis climática y las crisis ecológicas que hay está en la esfera de la producción. Quienes manejan la producción de alimentos, de transporte, de energía, están manejando cómo se gestiona la naturaleza. No se transforma por el lado del consumo, por el ejemplo que dabas vos, que está muy bien, hay que tener conciencia, pero nuestro consumo individual no es la clave frente, por ejemplo, a la crisis climática. Hay que imponerle a las petroleras como Shell, Equinor, Chevron, las que están, por ejemplo, en Vaca Muerta, las que están explotando petróleo offshore, que dejen de producir combustible fósil y hacer una transición energética. Que no es involucionar. No, al contrario, es, digamos, terminar con la forma, digamos, con el sistema capitalista. Es la posibilidad de aprovechar la tecnología. Pero no es súper utópico eso. No, más bien lo utópico es pensar que podemos seguir viviendo como hasta ahora, cuando vemos que el planeta nos está devolviendo 9 olas de calor en 3 meses como tuvimos ahora. O la sequía que tuvimos acá. La sequía que tuvimos ahora. Versus las distopías. Porque lo que plantea él es eso. ¿Qué va a llegar primero? ¿No? Porque la verdad... Si no es la distopía. Y todos nos estamos encaminando a eso, lo saben todos. Viste que se piensa incluso que la burguesía está acelerando el proceso de extracción, pues sabe que en un momento se termina. Bueno, me llama la atención porque digo, tampoco hay un pensamiento de su propia cría.
No, no, más bien están pensando, si alguien vio Don't Look Up, sí, claro. la película, Sí, más claro. bien los sueños, no mires para arriba, claro. Los sueños Marte. de la burguesía no tiene para ofrecer más futuro que ir a colonizar, hacer extractivismo en Marte. Acá, y lo que mostraba Marx, ¿para qué sirve Marx hoy? Bueno, para entender de dónde viene esa lógica que mercantiliza la naturaleza y, por ejemplo, genera externalizaciones, o sea, te genera una crisis y te la traslada geográficamente, por ejemplo, en el caso de la crisis climática, a otro país. En Argentina están externalizando el desastre que significa la generación de baterías de litio para los autos de Tesla. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, con la crisis climática están externalizando, pateando para adelante una crisis enorme, porque, bueno, hablábamos recién de que Biden acaba de habilitar, por ejemplo, el fracking en Alaska. Van a meter lo que se llama una bomba de carbono. Eso significa que las próximas generaciones van a tener que soportar no solamente olas de calor, sino sequías, migraciones, acidificación, pérdida de biodiversidad. Y eso es a gran escala de verdad. Eso es a gran escala, y lo que está viendo un sector enorme, digamos, de la población, también la pandemia jugó, porque Sí. jugó su rol, una pandemia que tiene su origen en actividades extractivistas, ver que la crisis tiene que ver con los modos en que la burguesía maneja el transporte, la producción de alimentos y la energía. Entonces, más bien ya no es una utopía, sino una necesidad concreta y real. ¿Cuál es el problema principal? ¿Las emisiones de combustibles fósiles? El problema, ¿Dióxido de carbono? hay tres fuentes para la crisis climática. Después hay otras crisis como el plástico, por ejemplo, el uso de agua potable a nivel mundial, Okay. acidificación Tóxicos, de los océanos, los ciclos del carbón, del nitrógeno, por ejemplo, generan acidificación de los suelos y de los mares. El agronegocio en Argentina genera unos desequilibrios enormes, pero si vamos a la crisis climática, los orígenes son emisión de gases de efecto invernadero por combustible fósil. El gas de fracking de vaca muerta es combustible fósil, el petróleo es combustible fósil, el carbón, Sí, claro. sobre todo. Sí. Después, la deforestación, sí, o sea, están deforestando, por ejemplo, para agronegocio, se están eliminando sumideros de carbono, que tienen un rol ecológico en capturar ese carbono y volverlo a la tierra. Y después los cambios en los usos del suelo. Son esas tres las causas, y tienen su origen en los modos de producción de energía a gran escala. A gran escala y de alimento a gran escala. No es utópico pensar en una sociedad comunista, sino que más bien es una necesidad. Significa verdadera democracia, significa al mismo tiempo, según plantea Kohei Saito retomando a Marx, unir las demandas ambientales a la situación de la mayoría trabajadora. Por ejemplo, terminar con el desempleo también tiene el sentido de que las trabajadoras y trabajadores puedan tener tiempo y recursos para, digamos, acercarse de otra manera a sus alimentos, a la naturaleza, y que puedan tener un contacto con la tierra, por ejemplo. En Argentina algo muy, muy importante es que se produjo y a nivel mundial un desplazamiento respecto a la posesión de la tierra, y vivimos hacinadas y hacinados digamos, destrozando la naturaleza con un discurso verde de transición ecológica. ¿Sí? Por ejemplo, la explotación con fracking de vaca muerta se hace con supuestamente combustible puente. Bueno, eso es mentira. El litio no va a resolver la crisis climática y van a destruir los humedales altoandinos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Uniendo las demandas del trabajo, del conjunto de las y los trabajadores. Por ejemplo, un salario igual a la canasta familiar, o por ejemplo, una propuesta que tiene, en el caso del Frente de Izquierda, que planteamos trabajar 6 horas con igual salario para terminar con el desempleo. Claro. Unir esas demandas a, por ejemplo, terminar con el extractivismo en Argentina, con la contaminación. Los principales afectados de la contaminación son los trabajadores, tanto de actividades extractivistas como en las ciudades, quienes producen los alimentos, conocen cómo se contaminan los barrios, cómo eso está distribuido desigualmente. Hay un concepto que es el de justicia climática. Bueno, yo recuerdo, ya estamos cerrando, pero recuerdo en algún momento que inclusive Néstor Kirchner había planteado la deuda, que los países se hagan cargo de la deuda ambiental.
Bueno. Pero lo plantean como para resolver el problema de la deuda nuestra, ¿no? Para canjear deuda por deuda. Sí, ahí hay el pasivo ambiental, ¿no? Sí, eso es una mentira, digamos, sí, ¿no? porque es una excusa para, con los mismos capitales que explotan, recién hablé de Chevron, es venir acá y explotar combustibles fósiles en Argentina. Es el discurso que tiene a los dos lados de la grieta. Yo digo, por ejemplo, podríamos imaginar qué pasaría si las trabajadoras y trabajadores pueden unirse al ambientalismo, imponerle a las burocracias sindicales, pelear contra por una ley de humedales. Por ejemplo, tendríamos una ley de humedales que defienda los bienes comunes y el agua. Juan, repasame por favor el libro que nos trajiste. Sí, yo les traje un libro, digamos, primero saludar a mis compañeras y compañeros del PTS y de Alerta Roja, claro, que es nuestra agrupación ambiental, que por ejemplo estamos apoyando a los trabajadores del subte. Que claro, por el asbesto. Por el asbesto. Esa es una demanda como las que les planteaba recién. Claro. Y en Ediciones IPS editamos La naturaleza contra el capital, el ecosocialismo de Karl Marx, de Kohei Saito. De Kohei Saito, mira, claro, lo editan ustedes, qué bueno. Sí, lo que queremos es poner a disposición las herramientas para entender de dónde viene la crisis y pensar una salida que es política, como decía, social, económica. Kohei Saito, un bestseller, bestseller mundial. Juan Duarte, editor de la sección Ciencia y Ambiente de La Izquierda Diario.